Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de Venezuela y de Colombia, de la frontera, lo que está ocurriendo en este territorio después de que el gobierno de Nicolás Maduro decidiera sacar a cerca de 7.000 colombianos que estaban viviendo en esta zona. ¿Cuáles son las posiciones venezolanas? ¿Cuáles son los argumentos para tomar esta criticada decisión? ¿Y cuáles son también los argumentos de la parte colombiana? ¿Cómo están además los organismos multilaterales, la Organización de Estados Americanos, UNASUR? ¿Qué está pasando alrededor de esta crisis fronteriza? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Desde que comenzó el siglo XXI, los gobiernos de Colombia y Venezuela han carecido de buenas relaciones diplomáticas. Ni el cambio de mandatarios de Hugo Chávez a Nicolás Maduro en Venezuela y de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos en Colombia han logrado que estos países encuentren caminos de diálogo sano antes de recurrir a medidas poco cooperativas. Si bien Juan Manuel Santos ha buscado con su política disminuir la hostilidad cultivada en las relaciones con Venezuela durante el periodo Chávez-Uribe, los problemas que presenta la frontera y las acciones de Nicolás Maduro han hecho que sus esfuerzos valgan poco. El último capítulo de estas tensiones se presentó hace apenas unos días, cuando Nicolás Maduro decretó el estado de excepción por 60 días, prorrogables en el estado fronterizo de Táchira, a raíz del supuesto ataque de paramilitares colombianos a soldados venezolanos y para promover la lucha contra el contrabando que se presenta en la frontera. Debido a la decisión, decenas de colombianos que habitan en territorio venezolano fueron deportados y repatriados en condiciones cuestionables, por estar, según las autoridades venezolanas, indocumentados en su mayoría. El gobierno colombiano reaccionó solicitando a las autoridades venezolanas buscar soluciones conjuntas sin que se promoviera el odio, además de agendar en Cartagena la reunión de las cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Delcy Rodríguez de Venezuela. Sin embargo, mientras esto sucedía, el gobierno venezolano movilizaba a Táchira una fuerza de 1.500 efectivos, quienes con la medida del estado de excepción tendrían la facultad de la autoridad civil y militar para restablecer el orden en la zona. Las subvenciones a la gasolina en Venezuela han convertido esta en la más barata del mundo, al igual que las subvenciones a determinados alimentos. Esto ha hecho proliferar el contrabando a través de los más de 2.000 kilómetros de frontera que comparte Colombia con Venezuela. Pese a esta evidente problemática, el modus operandi del gobierno venezolano es desmedido, agresivo con los ciudadanos en la frontera y ha traído no pocos problemas para Juan Manuel Santos, que goza ya de una baja popularidad y ahora enfrenta oleadas de críticas de la opinión pública por su proceder ante esta crisis. Bueno, antes de iniciar la discusión, ponemos un contexto global alrededor de la frontera colombo-venezolana. Es un territorio de 2.219 kilómetros, es un territorio muy extenso, es lo que algunos analistas llaman una frontera porosa, es muy difícil controlarla, por lo tanto tiene problemas de narcotráfico, como veíamos también problemas de contrabando alrededor de la gasolina, de ciertos productos, y ha sido un lugar de choques continuos entre los gobiernos venezolano y colombiano, sobre todo en la última década y media, desde que llegó al poder primero Chávez en el 99 y después desde el 2013 Nicolás Maduro. Ya vamos a ver cuáles han sido esos choques, sin duda uno de los más graves. Bueno, hoy nos acompañan dos invitadas, dos mujeres, dos analistas, la profesora Ángela Arbeláez de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesora, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Muchas gracias, David, a ti por invitarme. Bueno, y la profesora Milani Andrea Gómez de la Universidad Católica de Oriente y también de la Universidad de Antioquia. Profesora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti también en Teleantioquia Global. Bueno, la situación está muy grave. Lo que está sucediendo en la frontera ha explotado con muchísima fuerza en los medios de comunicación, pero tampoco es algo nuevo. Quizá la violencia que se está utilizando en este momento sí. Pero, profesora Arbeláez, esto es un asunto históricamente muy complejo. La frontera colombo-venezolana ha tenido problemas históricos. Totalmente históricos.
tan históricos que se remontan incluso a la Guerra de los 1000 días. Los ejércitos liberales encontraron apoyo en el gobierno de Venezuela y desde Cúcuta entraron armas para la Guerra de los 1000 días. O sea, un contexto histórico profundo que no solamente tiene que ver con la frontera de Colombia con Venezuela, sino la frontera de Colombia con todos los países. Sí. O sea, una gran debilidad de todos los estados, excepto Chile, en América Latina, es el control que tienen de sus fronteras. Una buena parte de las razones por las cuales en América Latina el crimen internacional de narcotráfico, de armas, de personas, etcétera, digamos, está en todos los países, tiene que ver mucho en que ningún país, excepto Chile, controla bien sus fronteras. El problema de Colombia, específicamente con Venezuela, es histórico, es mucho más que histórico, es un problema que se remonta, como decía, a la Guerra de los 1000 días, que hubo problemas digamos, en el tiempo de la exploración del caucho, hubo ha habido problemas históricos con el paso de guerrilleros y paramilitares, de narcotráfico, de salida de drogas, etcétera. No es una cosa nueva esta que estamos viendo en este momento. Claro, profesora, también el tema que convoca el asunto de la crisis fronteriza es que esos 2.219 kilómetros que veíamos ahora también se van a convertir más allá del encuentro de dos países en el encuentro de dos estilos de gobierno totalmente distintos, que se va a acrecentar sobre todo desde la llegada de la propuesta bolivariana de Hugo Chávez en el 99. Claramente es algo cierto. Yo creería que hacer el análisis de lo que está sucediendo hoy tiene dos lados, ¿cierto? Uno, que pues digamos muchos analistas los han dicho y tiene que ver efectivamente con que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pues está intentando digamos colocar una cortina de humo alrededor de la crisis que está teniendo la revolución, un gobierno socialista que sigue teniendo digamos una economía rentista, claramente va a caer en crisis en términos económicos. Todo lo que tiene que ver la subvención de algunos productos va a traer, digamos, lo que va a ser el contrabando en la frontera, y efectivamente, digamos, en miras a las elecciones de diciembre, de las legislativas, uno puede ver que hay la posibilidad de que sea una cortina de humo, pero no se puede negar que ese paso como frontera, pues también tiene problemáticas como, digamos, el paramilitarismo, es decir, hay algunos grupos armados, algunos grupos que controlan ese tráfico, es decir, se necesita alguien que controle ese tráfico tanto de gasolina, que de entrada pues sale mucho más económico pues traerla de Venezuela, al punto que hoy encontramos ya escasez de gasolina en Cúcuta, ¿cierto? Y al mismo tiempo de todos los productos que han surtido la economía, digamos, de este departamento en Colombia. Entonces, yo diría que son dos miradas que no se pueden negar. Uno no puede decir meramente que es una cortina de humo, pero tampoco puede negar que sí hay una problemática grande de contrabando que puede estar siendo usada por el gobierno bolivariano. Claro, bueno, esos son los temas que dice Nicolás Maduro y yo quiero que nos centremos ahí un momento porque quizá todo el asunto mediático, la violencia que se ha visto en el desalojo de estas 7.000 personas, la cantidad de gente, las imágenes tan fuertes, han quizá opacado un poco un asunto sustancial de fondo y es el argumento venezolano que más allá de la violencia pues tiene asuntos, como le decía la profesora, también muy ciertos, el tema del contrabando, del paramilitarismo, y ahí hay un alejamiento del gobierno colombiano y un descuido de esa frontera también durante muchos años, una responsabilidad nuestra de olvido de esa zona fronteriza, de la zona de Santander. Claro, totalmente, es lo que decía un poco ahorita. Colombia no tiene una política clara de fronteras. Cúcuta es una de las ciudades con mayores índices de desempleo, lo mismo todas las capitales que están cerca de las fronteras, y si uno se pone a ver, una ciudad estratégica en un país es una ciudad fronteriza, es estratégica y debe haber una gran presencia estatal. Ahora, lo que Colombia puede hacer se limita simplemente a políticas de seguridad, porque porque no puede competir ni puede meterse en el modelo económico y político que tiene Venezuela. Eso es un problema que a Colombia no le compete. Y ahí hay obviamente una carencia de presencia estatal,
durante años, una cosa que no nació ayer y que demuestra la incompetencia de este gobierno y de muchos gobiernos anteriores. Claro, porque hay tantos colombianos viviendo en la parte venezolana, porque estamos hablando de 7.000, 10.000 colombianos que se han venido después de esa expulsión que hace el gobierno de Nicolás Maduro, porque hay tanta gente que se va a Venezuela. Muchos de ellos dicen, nosotros llevamos 15, 20, 30 años acá, ya tenemos nuestras familias. Quizá en los últimos años hay muchos menos colombianos que van, pero antes se iban muchos colombianos a Venezuela. Bueno, pues claramente el fenómeno de la violencia en nuestro país es una de las principales causas. Hablamos ahí ya de un desplazamiento por términos de la violencia, pero también hay que decir una cosa, y es que hasta antes de este plan que digamos el gobierno de Nicolás Maduro comienza, que digamos tiene como clave liberalizar a Venezuela de los colombianos, con una raíz muy xenofóbica claramente, independientemente de la situación de migración que tenían algunos colombianos y recibían, digamos, salud, educación, o sea, accedían a algunos derechos fundamentales que quizá aquí en ocasiones era muy difícil acceder, independientemente de la situación migratoria, claro, ¿cierto? Entonces esto también atraía a que los colombianos se fueran hacia el país. Perfecto. Y es una cosa también que tiene que ver con todas las ciudades fronterizas, o sea, por lo general todas las ciudades fronterizas tienen población de un lado y de otro. Eso pasa aquí en Colombia y pasa en cualquier país del mundo. Bueno, la decisión finalmente del presidente Maduro de tomar cartas en el asunto, de hacer un discurso también muy fuerte, creó esta crisis, y esta crisis ha obligado a que Colombia busque organismos internacionales. Al principio de esta semana vimos la derrota de Colombia en la OEA. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a analizar cómo puede manejar diplomáticamente Colombia este caso. Ya volvemos. Bueno, después de que el gobierno de Nicolás Maduro toma la decisión de expropiar muchos de los territorios, o más bien de sacar de esas zonas a los que consideraban que eran colombianos ilegales y mandarlos al otro lado de la frontera, Colombia se demoró varios días en responder. Muchos le criticaron al gobierno colombiano que no tomara cartas fuertes en el asunto, que no diera un discurso fuerte. La canciller dijo que iba a buscar las vías diplomáticas y los organismos multilaterales. Lo buscó en la OEA y a principios de esta semana, el pasado lunes, obtuvimos una derrota porque la mayoría de cancilleres no votó a favor de llevar la discusión a la OEA. Vamos a ver qué dijeron los cancilleres, qué dijeron además los embajadores de cada uno de los países en la OEA y por qué Colombia parece haber salido derrotada en el organismo multilateral. La reunión extraordinaria ante la OEA para solicitar encuentro de cancilleres se ha constituido en una lamentable derrota para la diplomacia colombiana, quien a falta de un voto para alcanzar los 18 necesarios para citar a dicha reunión, optó por asumir otros medios diplomáticos. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, pero hemos visto atónitos, indignados, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Nosotros los invitamos, señor presidente, a que nos ayuden a explorar caminos a todos los países de nuestra organización. La D también es diálogo y la D también es diplomacia. Y confiamos que con la inteligencia de todos ustedes podamos explorar y encontrar una salida constructiva, una salida positiva para todos nuestros países. Por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela, con el respaldo de su pueblo, para proteger sus derechos sociales básicos, el derecho al empleo, a la seguridad, a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera. En todo caso, acostumbrados como estamos
a resolver nuestras diferencias por la vía diplomática, insistimos en la invitación que el presidente Maduro hizo al presidente Santos para una cumbre de ellos dos solos. Hugo Cairuz, embajador ante la OEA por Uruguay, quien presidía la sesión, informó el resultado que desacomodaba los planes de Colombia. El resultado de la votación fue de 17 votos a favor, 5 votos en contra, 11 abstenciones y un ausente. En ese sentido, estimados colegas, no se obtiene la mayoría requerida para la realización de la reunión de consulta tal cual fuera solicitada. Bueno, veíamos Colombia necesitaba 18 votos para llevar la discusión a la OEA, le faltó 1. Muchos aseguran que fue el voto de Panamá el que en último minuto no se logró, que se confiaba en ese voto y Panamá prefirió decir que se ofrecía como garante para solucionar directamente el problema. Profesor Arbeláez, Colombia estaba muy esperanzado en lo que podía pasar en la OEA, casi que estaba convencido de que iba a llevar la discusión allá y que ese organismo podría manejar el tema de una forma equitativa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la OEA? Yo creo que es un error de concepción desde el principio, porque si uno se pone a hacer la lista de los países, o sea, uno tiene una posibilidad de mirar antes más o menos y de intuir cómo iba a ser la votación. Obviamente se esperaba el voto de Panamá, pero era solamente 1 de ventaja. Colombia no ha tenido una política acertada en materia de relaciones internacionales para acercar el país, digamos, hacia otros países de América Latina y poder un poco tener muchos más garantes a la hora de un conflicto. Es que la diplomacia no se trata simplemente en negociar, conversar y tratar de mantener buenas relaciones, sino de buscar alianzas constantemente en la región para que en los momentos de la crisis el país pueda salir adelante. Panamá es un estado que en todo caso la elección de Juan Carlos Varela, que es el presidente actual, estuvo muy ligada a una crisis política con Venezuela cuando el anterior presidente Martinelli pues trató de mediar contra contra las protestas que se estaban haciendo venezolanos en Panamá, y eso se fue a una crisis. Y en todo caso, cuando Varela ganó, al otro día de ganar, se restablecieron las relaciones con Venezuela. Entonces ahí hay un montón de cosas que uno intuye, y es que Colombia es muy confiada, o sea, y que la diplomacia de Colombia es una diplomacia que sigue siendo muy floja. Porque uno ve estas derrotas, porque son derrotas diplomáticas, el mismo gobierno lo ha reconocido, la canciller lo ha reconocido, salió la canciller muy molesta diciendo vamos a replantear para qué sirve la OEA, en una muestra de enfado por lo que había pasado, pero uno siente desde hace más o menos una década que Colombia no ha podido integrarse a un sistema diplomático en el que el grupo de países bolivarianos se ven mucho más fuertes. Recordamos incluso el tema de cuando la Operación Fénix en el 2008, que fue un momento tan crítico y que después con la llegada de Juan Manuel Santos parecía que se había aplacado un poco, se habían acercado un poco las distancias, pero hoy vemos que Colombia parece todavía muy distante del resto de América Latina. Pero yo creo que, y en eso concuerdo con la profesora, tenemos un periodo presidencial muy amplio en el que hubo una política exterior realmente personalista, y no solamente personalista, sino cerrada al continente, ¿cierto? Es decir, durante el periodo 2002-2010 más o menos, nosotros encontramos ahí realmente una política exterior tan personalista que se encargaba era de una u otra manera de enfrentarse a muchos de los países vecinos, pues que en términos de fronteras uno debe tener ciertas buenas relaciones con los estados, más que realmente cultivar una buena diplomacia, ¿cierto? Y en este sentido encontramos el intento del presidente Juan Manuel Santos de volver a lo que es una diplomacia tranquila, a llevar los problemas, digamos, por cánones del derecho internacional, pero que esto, digamos, ya se le suma que tampoco tiene un interés en presionar cuando necesita presionar, como es el caso de esta crisis, porque, digamos, específicamente en este sentido, encuentra, uno, que Venezuela ha sido un garante del proceso de paz, y dos, un país que toda su política exterior
digamos, de un gobierno como el de Juan Manuel Santos, donde toda su política exterior ha estado encaminada al discurso hacia la paz, le queda muy difícil empezar a hacer, digamos, frentas o a que el discurso sea un poco más fuerte, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido encontramos una dificultad, uno, por el personalismo del presidente anterior y dos, digamos, por el discurso que se está llevando este gobierno. Pero no, es muy frecuente que uno escuche en la gente, en el ciudadano tradicional, decir, es que Colombia le tiene miedo a Venezuela. Y yo quiero que analicemos eso a profundidad. ¿Realmente Colombia le tiene miedo a Venezuela? ¿Le da miedo al presidente decir no más de estos abusos? ¿O es que así no se maneja la diplomacia? Yo creo que así no se maneja la diplomacia. O sea, yo creo que no se trata como de hacer una afrenta al gobierno. Es lo que estoy tratando de decir. O sea, se trata de tener un background, o sea, de hacer un trabajo diplomático anterior. Claro. Porque hay un contexto que siempre, incluso en este momento, que se supone que hay un presidente que tiene buenas relaciones con Venezuela, eso no sirve de nada. O sea, a mí me parece incluso que todavía sigue siendo muy personalista. Es que la diplomacia no se basa simplemente en decir este es mi nuevo mejor amigo. Pero cuando llega Juan Manuel Santos y se nombra de canciller a María Ángela Holguín, tiene unas muy buenas relaciones con el gobierno bolivariano. Incluso muchos aseguran que esas relaciones eran fundamentales para establecer como una nueva forma de diplomacia. Pero es que en las relaciones internacionales se manejan por un sistema de contrapesos. O sea, uno siempre tiene que estar buscando quién lo va a apoyar para hacerle contrapeso en una crisis. Siempre se busca, y no simplemente vamos, buscamos, hablamos, sino que de alguna manera Venezuela lo ha hecho. O sea, Venezuela tiene una política exterior que la ha manejado con el petróleo, pero que tiene absolutamente alineados a todos los países, a prácticamente todo el Caribe. Tiene una política exterior clara con el Caribe. O sea, no hace todo lo que hace con Granada, con Bermuda, con todo eso porque los quiere, sino porque tiene todo un grupo que lo apoya en todas sus decisiones en América Latina, porque Venezuela ha tenido desde el gobierno de Chávez una vocación de liderar América Latina. Eso es lo que le pasa a Colombia. O sea, Colombia no tiene ninguna vocación de liderar nada. Colombia simplemente trata de mantener los contactos diplomáticos, de mantener el teléfono, digamos, dispuesto a llamar al otro presidente, pero las relaciones internacionales son mucho más que eso. Es empezar a buscar aliados, es hacer muchos más pactos, es ver cómo ante una crisis yo voy a encontrar un contrapeso que me ayude a solucionarla. Perfecto. Para eso son los foros, para poder uno reunir a sus aliados y acorralar un poco al otro. Hay ahí una confianza en la institucionalidad muy grande y digamos que las relaciones internacionales no se deben confiar única y exclusivamente de la institucionalidad. En estos foros la política importa mucho, ¿sí? Y los aliados estratégicos que se tengan en el momento de tomar decisiones incluso va más allá de ese carácter institucional y democrático. Es decir, ahí ya el asunto de poder entra, digamos, un poco a rayar con la línea de la diplomacia. Bueno, Colombia y Venezuela han tenido enfrentamientos muy fuertes. Este puede ser quizá el más fuerte que han tenido Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro, pero por supuesto no ha sido el único en los últimos 15 años. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos vamos a ver cuáles han sido esos enfrentamientos de los últimos años entre los dos gobiernos. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la situación fronteriza, de la crisis entre Colombia y Venezuela. Esta es la más fuerte de los últimos años, sin duda la más fuerte en cuanto a Venezuela, que le ha tocado afrontar al presidente Juan Manuel Santos. Pero en la última década y media, sobre todo desde la llegada del presidente Hugo Chávez en el 99 y después de la llegada en el 2002 del presidente Álvaro Uribe, pues los choques fueron muy frecuentes. Recordemos que los últimos meses de la presidencia de Álvaro Uribe fueron muy tensionantes en su relación con Venezuela. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre los enfrentamientos y las crisis entre ambos países. La reciente crisis entre Colombia y Venezuela ha puesto sobre el tapete las dificultades económicas, políticas y sociales que han tenido estos dos países. Ahora hagamos un recorrido muy rápido por cuáles han sido en la última década los momentos más difíciles entre Colombia y Venezuela. 2005.
El entonces presidente Hugo Chávez ordena congelar las relaciones con Colombia luego de que Álvaro Uribe informara la captura de Rodrigo Granda, líder de las FARC, en Cúcuta. Chávez aseguraba que Granda fue secuestrado en Caracas, lo cual era considerado una violación a la soberanía venezolana. 2006. Un nuevo escándalo sacudiría la relación entre ambos países cuando Venezuela acusaba a Jorge Noguera, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de planear un magnicidio contra Hugo Chávez. Las denuncias nunca se comprobaron. 2007. Álvaro Uribe bloquearía a Hugo Chávez y a Piedad Córdoba en las negociaciones con las FARC, al asegurar que ambos vulneraron el proceso acordado. Hugo Chávez acusa a Uribe de mentiroso y ordena nuevamente congelar las relaciones. 2008. El 1 de marzo, el gobierno colombiano anuncia que ha dado de baja al número 2 de las FARC, Raúl Reyes. Hugo Chávez no tardaría en reaccionar y advertirle a su homólogo que sería causa de guerra que ingresara a Venezuela en busca de miembros de las FARC. Hugo Chávez subiría el tono de su discurso al tildar al presidente Álvaro Uribe de paramilitar, narcotraficante y lacayo del imperio. 2009. Hugo Chávez solicita a los venezolanos prepararse para la guerra luego de que el gobierno colombiano permitiera el uso de su territorio para el funcionamiento de 7 bases militares de Estados Unidos. 2010. Álvaro Uribe y Hugo Chávez protagonizan un fuerte altercado durante un almuerzo de la Cumbre de Río. Venezuela rompería relaciones con Colombia y declararía el estado de alerta en la frontera, luego de que el gobierno colombiano denunciara ante la OEA la presencia de campamentos de grupos armados ilegales en suelo venezolano. Juan Manuel Santos comenzaría además su periodo presidencial. 2011. Venezuela y Colombia suscriben 11 convenios estratégicos en materia comercial, a través de los cuales pactaron preferencias arancelarias para la importación. 2012. Venezuela formalizaría su ingreso al Mercosur, que conformaban Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a un año de abandonar la comunidad andina de naciones que conforman Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. 2013. Nicolás Maduro, recién electo presidente, acusaría de traidor a Juan Manuel Santos al recibir en su despacho de Bogotá a Enrique Capriles, quien acusaba a Maduro de robarse las elecciones presidenciales en su país. 2014. Maduro ordenaría el cierre de la frontera con Colombia en horario nocturno a fin de frenar el contrabando de extracción. 3 meses duraría este cierre entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. 2015. En enero, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, se quejaría ante el gobierno venezolano por el maltrato a un centenar de colombianos deportados los primeros días del año, lo que daba entrada al último capítulo entre las tensas relaciones de los dos países. En julio, Nicolás Maduro aseguraba que a Venezuela habían llegado 5 millones de colombianos, convirtiéndose el vecino país en un exportador neto de pobreza, según sus palabras. En agosto, en la frontera colombo-venezolana, se producirían hechos irregulares que dejarían heridos varios militares venezolanos. Como consecuencia, Nicolás Maduro decidiría cerrar la frontera con Colombia por 72 horas para capturar a los presuntos contrabandistas que atacaron a los funcionarios. El gobierno venezolano ordenaría el despliegue de fuerzas militares en la frontera con Colombia. Comenzaría la deportación de familias colombianas y Venezuela decretaría el estado de excepción en el estado de Táchira, poniendo en alta tensión la relación entre ambos países. Bueno, son varios enfrentamientos, muchos de ellos muy críticos en la época sobre todo de Chávez y de Uribe, y que ahora parece empezar a escalar hacia una situación cada vez más grave. Profesor Arbeláez, ¿cómo lidiar con un gobierno que es abiertamente belicoso en su discurso, con un gobierno que a veces traspasa los límites de la diplomacia, de lo que podría ser el decoro político, y que genera mucho impacto en la sociedad de un lado y de otro? ¿Cómo lidiar con Maduro? O sea, yo creo que más que lidiar con Maduro es tener muy clara cuál es la política exterior de Colombia, cuáles son sus vecinos, cómo tiene que manejar las fronteras, cuáles son los aliados que
que Colombia tiene en América Latina. América Latina además está pasando por una crisis de liderazgo profunda. Ni Dilma Rousseff, ni Cristina Kirchner, ni Michelle Bachelet, no hay nadie absolutamente en América Latina que pueda manejar esta crisis. Entonces yo creo que Colombia tiene un desconocimiento total de lo que tiene que hacer en el Caribe, etcétera. Y entonces, porque es que, digamos, pensar en qué presidente está hoy en Venezuela y qué presidente está mañana en Venezuela es una cosa de la contingencia, eso es del azar. Colombia tiene que tener una política exterior muy clara, sea cual sea el presidente que esté en Venezuela, sea un amigo o un enemigo, y eso lo logra buscando aliados. Y tiene que saber por siempre que Venezuela va a ser un país que le puede presentar muchísimos conflictos diplomáticos, porque es vecino y porque los países vecinos son los que realmente tienen problemas. Claro. Yo no tengo problemas con Japón, es que Japón está muy lejos, yo tengo problemas con Venezuela, que lo tengo al lado. Bueno, hablamos ahora del tema de la Organización de Estados Americanos, un escenario donde Colombia se siente relativamente cómodo, ¿cierto? El otro organismo multilateral del que se ha hablado es la UNASUR, la Organización de Naciones Suramericanas, pero tradicionalmente, incluso desde su creación, ha tenido una muy fuerte influencia venezolana, una fuerte influencia de Chávez y después de Maduro. ¿Qué posibilidades tiene Colombia de que esto llegue a la UNASUR y se discuta ya la temática, si ya se perdió la oportunidad en la OEA? Yo creería que muy pocas, sobre todo porque el mismo presidente de esta organización ya dio algunas declaraciones alrededor de que respetaba algunas decisiones de Venezuela, ¿cierto? En la medida en que el país pues está deportando ciudadanos, está deportando colombianos ilegales, pues que no tienen sus papeles en regla. Entonces esto también de una u otra forma marca un meollo en términos de derecho internacional, porque es que realmente puede hacerlo, ¿cierto? El asunto parte es cómo se están dando esas deportaciones, qué violaciones a los derechos humanos hay detrás, pero en la medida en que hay cierto margen de legalidad, digamos que puede haber una excusa para que UNASUR diga, no, o sea, Venezuela está haciendo aquello que puede hacer como Estado, ¿sí? Y precisamente un poco en la conversación que hemos tenido, pues la política exterior venezolana se ha encargado de crear, pues digamos, estos grupos de apoyo, estos países que los apoyan, y UNASUR, pues digamos que quien conforma UNASUR es aliado o son más que todo aliados de este país. Entonces realmente uno pues percibe que no puede haber mucho que hacer ahí, la diplomacia colombiana no tendría como mucho que hacer. Curiosamente, el secretario general de la UNASUR es el expresidente colombiano Ernesto Samper. Muchos lo han criticado por tener una posición demasiado alejada del país. No se pensaba en el momento en el que Samper llega a la UNASUR que de pronto Colombia iba a estar más cercana de un organismo que históricamente, aunque sea muy corta su historia, ha sido alejado de Colombia y de Bogotá. No, totalmente, y pues ahí hay dos cosas que decir. Primero es el papel que juega Ernesto Samper en Colombia. O sea, Ernesto Samper es una persona absolutamente tendenciosa, que ha tenido una política errática, que no ha hecho nada por Colombia en la UNASUR, pero yo creo que incluso más allá de lo que es Ernesto Samper y que la figura de él ahí en UNASUR, yo creo que es que UNASUR también es una organización de papel, o sea, eso tuvo función alguna mientras estaba Lula, que Lula la creó, la movió y sirvió de algo porque la lidera Lula. Es que de alguna manera UNASUR es una organización de la Brasil de Lula, sí, pero ya eso no tiene ningún sentido. Pues, y entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque estamos viendo como un panorama muy oscuro. No hay salida por la OEA, no hay salida por la UNASUR. Cuando se encuentran Maduro y Santos o las cancilleres, hay acuerdos que después no se cumplen. Yo creo que hay que buscar el diálogo bilateral, obviamente, pero yo creo que hay otros mecanismos como por ejemplo las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas deben tratar de buscar, o sea, buscar ese foro, buscar, digamos, esas interlocuciones, buscar misión de observación de las Naciones Unidas, de manera que por lo menos se siga denunciando en esos foros internacionales, que es finalmente lo único que se puede hacer. Y mientras tanto, como dice pues un conocido refrán, buenas cercas hacen buenos vecinos. O sea, esa frontera, hay que pararle bolas a esa frontera, hay que poner unas buenas, un buen manejo de esa frontera para tratar de evitar este tipo de problemas. Perfecto.
digamos, un poco de acuerdo con la profesora, en el sentido de que precisamente la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el 2014 hace una sistematización de los derechos de las personas que son expulsadas, ¿sí? Y ellos claramente dicen en esa sistematización del derecho internacional de los expulsados que si bien se pueden deportar a las personas que son ilegales, tienen que ser en el margen de unos derechos humanos. Entonces hablan del derecho a la dignidad, hablan de la familia, que es algo que hoy se está viendo vulnerado. Encontramos padres en Colombia, niños en Venezuela, niños en Colombia solitos, y algo muy importante, y es la prohibición de estas deportaciones masivas, porque claramente digamos que a las personas que se les deporta se les debe dar la oportunidad de que ellas hablen y digan, bueno, les digan por qué los van a deportar, pero que se defiendan. Y esta misma recopilación que hace la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas dice, esto está prohibido, ¿cierto? Esta expulsión masiva no se puede dar y hay una violación de los derechos humanos ahí. Entonces puede ser un escenario más propicio para que Colombia vaya, aunque digamos que yo tampoco niego la posibilidad de unos buenos oficios con algún país que quiere intervenir, por ejemplo el caso de Panamá. Bueno, el tema de las violaciones de los derechos humanos yo creo que es el siguiente paso. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos hablamos entonces de la forma en la que se han realizado esas deportaciones y las críticas y lo que puede pasar con el gobierno de Maduro. Ya regresamos. Bueno, seguimos ante la Antioquia Global hablando de la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, hemos hablado acá del asunto político, del asunto diplomático, pero no nos podemos olvidar de que esto es una problemática social enorme, de unas dimensiones como no se habían visto hace mucho tiempo en una frontera. Estamos hablando de cerca de 7.000 personas que fueron desalojadas de sus hogares de una forma muy violenta, con violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los pasos a seguir y además cuáles son los organismos que pueden decirle a Venezuela, bueno, esto que ustedes están haciendo es absolutamente fuera de los márgenes de la ley? Pues yo insisto que las Naciones Unidas pueden ser una organización que pueda ayudar en este momento, pero además hay un montón de organizaciones no gubernamentales que lo hacen. Amnistía Internacional, por ejemplo, es otra organización muy importante que tiene muchísimo poder. Incluso uno puede mirar este tema de la frontera de Venezuela como un problema que está sucediendo a nivel global, porque nosotros vemos que uno de los grandes problemas que tiene la comunidad internacional es el problema de los refugiados, que muchos países, estados fallidos, países en guerra, países con políticas económicas equivocadas, hasta los mismos estados árabes, todo esto que está pasando todo esto está produciendo en este momento la peor crisis de refugiados que ha tenido la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, más allá de cualquier otra cosa, lo peor que está viviendo la humanidad hoy son los refugiados. Y entonces Colombia debería aprovechar de alguna manera esa coyuntura internacional para meter su problema también en esa coyuntura, para darnos cuenta que esto es un problema global y que es muy grave y que todos los organismos internacionales están tratando, tienen digamos el ojo puesto ahí, porque es muy grave. Muchas veces estos organismos, hablando incluso del mismo Amnistía Internacional, han puesto el dedo en la llaga en el asunto de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, pero Venezuela los ha expulsado, ha dicho que están haciendo injerencia en asuntos internos. Entonces, también cuál es el proceso ahí si Venezuela se blinda frente a... Claro, Amnistía Internacional tiene a Colombia que lo puede hacer. Y eso es una cosa muy complicada porque también uno ve toda esta hipocresía que ha habido en los gobiernos de América Latina, en todos los foros, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de América Latina, todos los gobiernos han tratado y han mantenido su discurso de los derechos humanos y ante esta violación tan grande no han dicho nada, ¿cierto? No, o sea, nosotros estamos absolutamente solos. Aquí en América Latina nos quedan muy pocos países, Perú, México, Estados Unidos, pero que tienen muchos problemas y que están mirando a otro lado. Nos toca buscar a la Unión Europea, nos toca buscar insertar este problema dentro de un problema mundial, porque y mientras tanto enfrentarlo. O sea, afortunadamente nosotros somos un Estado
que podemos, que tenemos, digamos, protocolos y que tenemos cómo más o menos administrar a nuestros propios ciudadanos, y eso es lo que tiene que hacer Colombia, o sea, los tiene que recibir, los tiene que ubicar, tiene que hacer todo un trabajo humanitario con ellos, porque no los puede dejar ahí, porque si no también se convertiría en violador de los derechos humanos. Ahí hay un asunto igual muy complejo, y es que, digamos, si nosotros pensamos en Naciones Unidas como una posibilidad que realmente pues está, también hay que tener presente que Europa vive esta problemática y tampoco es que haga mucho por ella, ¿cierto? Es decir, si nosotros vemos lo que es la crisis que se presenta en el Mediterráneo con todas las personas que van desde África, o incluso tras los conflictos que hay en Medio Oriente, todas las personas que huyendo de la violencia intentan entrar a Europa, encontramos que es un asunto que es mundial, pero que en la solución también a nivel mundial se presenta un poco compleja, ¿sí? Y si nosotros nos referimos exactamente a lo que pasa con Venezuela, entendemos también que el presidente no le interesa, al presidente Maduro no le interesa que digan que es violador de los derechos humanos, sobre todo porque si nosotros recordamos, él tiene unas facultades especiales que le otorgaron a principio de año, y él dice que lo que está haciendo es defendiendo los intereses de su nación, y Diosdado ha sido claro en decir es que lo de los venezolanos es para los venezolanos, ¿cierto? Entonces él discurso ha sido muy de frente, de decir que están defendiendo los derechos humanos de los venezolanos, la seguridad de la nación, y se nos presenta entonces esta pregunta que uno dice, bueno, pues podemos acceder a los mecanismos que hay ya, digamos, a nivel mundial, pero que total en términos de lo que es la migración ilegal y la violación a los derechos humanos que esta se presenta, se ha dado de manera muy escasa y ha sido, digamos, muy poco efectiva. Es complejo. ¿Qué puede pasar con esos colombianos que están llegando, esos 7.000? Hay otras cifras que hablan de 10.000. El gobierno ha prometido darle ciudadanía incluso a los venezolanos que están ahí con familia. ¿En dónde están? ¿Qué se viene para ellos? ¿Se les va a ubicar acá en Colombia? ¿Qué puede hacer el gobierno con ellos? ¿Cómo tratar esa problemática social? Hay, digamos, un mecanismo que es muy efectivo, y es ver hasta, digamos, tratar de que esas familias, buscarles las familias a esas familias, ¿cierto? O sea, sus parientes, esa es la mejor manera muchas veces de tratar con los refugiados y darles apoyo a todos ellos. Afortunadamente son colombianos, ¿cierto? Porque es que es mucho más difícil lo que pasa en Europa, claro, porque son africanos en Europa. Pero además de esta primera asistencia, que es de emergencia, lo que vendría ahora es tratar de ubicar, porque incluso muchas de las familias que están siendo deportadas no son solamente de Norte de Santander, hay gente que es de La Guajira, hay gente que incluso es del interior del país, entonces tratar de buscar a las familias de estas familias para que sirvan de apoyo, porque son además una estrategia muy buena para poder estabilizarlos en el país, pero hay que hacer toda una política social con ellos, obviamente. Claro, y además mirar pues ya, digamos, a un mediano plazo, planes en términos económicos. Nosotros encontramos que en Norte de Santander muchos de los trabajos que hay son ilegales, es decir, hacen parte de todo este comercio que hay con Venezuela, y la situación de desempleo en el país es generalizada, y evidentemente todas estas personas que están llegando pues acá, y más si se logran, digamos, adaptar al país, y si se logra, digamos, que reencuentren a sus familias, pues tendrán que empezar a estudiar nuevamente los niños, tendrán que empezar a trabajar, y entonces también hay que implementar políticas educativas, políticas económicas, pues que le permitan a estas personas adaptarse a un nuevo contexto después de venir de este desplazamiento forzado que se les da, digamos, a volver a hacer su vida. Entonces Colombia también tiene que pensar claramente en lo urgente, qué hacemos ahora, pero bueno, de estas personas estamos hablando, yo leía cifras de 9.800 personas y sigue sumando. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas? Hay que establecer unas políticas también, digamos, a mediano plazo en este sentido. Bueno, ya para ir cerrando, ¿ustedes creen que esta situación va a cambiar de alguna forma, por un lado el tema del manejo diplomático y por otro lado el tema del manejo de las fronteras? ¿Puede ser un campanazo de alerta para la forma en la que Colombia ha manejado hasta ahora los temas diplomáticos y fronterizos?
Pues ojalá, lo que pasa es que ya ha habido muchos campanazos de alerta, pero yo insisto, o sea, buenas cercas hacen buenos vecinos y un Estado se define también por sus fronteras. Colombia tiene una deuda histórica con sus fronteras, social, económica y de seguridad, o sea, las tiene que controlar. Y ha habido ya muchos problemas que no pueden dar más espera, o sea, hay que tener Estado en la frontera y eso hace parte, digamos, del fortalecimiento institucional. Colombia tiene en ese sentido que establecer una política exterior estatal, ¿sí? Una política exterior que no pase por el gobierno de turno y por las necesidades o los intereses que tenga cada uno de los gobernantes, sino que se establezca a lo largo del tiempo y que en ese tiempo precisamente será que pueda hacer alianzas estratégicas para tener aliados dentro del continente, porque si no se va a quedar más sola de lo que está. ¿Puede construir Colombia nuevas alianzas en esta transformación política que se está dando, de la que usted hablaba ahora? Es decir, esa época de Lula, Chávez, Uribe, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet en sus buenas épocas, Mujica, parece estar haciendo un tránsito hacia unos presidentes menos fuertes en cuanto al discurso. ¿Puede Colombia ahí encontrar de pronto unos nuevos aliados que antes no tenía? O buscar liderar. Es que ¿por qué no podemos liderar América Latina? Entre otras cosas, somos uno de los países más estables en este momento económicamente, pero también hay que buscar eso, o sea, como lo hizo Chávez. Es que los países tienen que, o sea, la vocación de Colombia puede llegar a ser liderar América Latina o buscar líderes más fuertes y hacer un bloque muchísimo más fuerte. En este momento la Alianza Pacífico puede ser, digamos, como la plataforma, Perú, México, porque evidentemente Estados Unidos está mirando a otro lado. Bueno, profesora Gómez, profesora Arbeláez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global analizando el tema fronterizo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos cada jueves a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muy buenas noches.